Mateo 18, 19. Estuvimos esta semana en un acto, un acto protocolar, pero de mucha importancia en el orden espiritual. Estuvimos reunidos con autoridades, con gremios empresariales, y Dios me dio esta palabra para compartirla. Pero saben, en esos actos a veces uno tiene mucho protocolo y todo lo demás. Pero lo mejor Dios nos lo trae en esta mañana de esa palabra. Amén. Porque la palabra de Dios es abundante. 18 de Mateo, un verso 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué palabra. Cuando uno lee la palabra y la lee, pero muchas veces el Señor dice: detente allí, Padre, detente allí, enfócate allí. ¿Cuántos hemos leído esto? Sí, la mayoría, todos los hemos leído, el Evangelio, la palabra de Jesús. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, recibirán respuesta. Recibirán respuesta, eso es lo que quiere decir. De mi Padre que está en los cielos. Oh, esto es poderoso. Miren, Jesús hablaba de que sea hecha la voluntad. Sígame y vaya comiendo. Jesús hablaba cuando nos enseñó a orar de que sea hecha la voluntad de nuestro Padre, como allá, acá. Y miren lo que Jesús dice: si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, recibirán respuesta de nuestro Padre que está en los cielos. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Otra vez os digo. Quiere decir que el Señor ya había hablado de esto, del poder de esa unidad o alianza. Y fíjense, hermanos, el Señor lo pone en lo más mínimo. Síganme, por favor, porque yo quiero, hermano, yo creo que sin esa palabra y todo lo que eso significa, estamos listos para la foto. ¿Escuchó lo que le dije? En una casa, en una familia que no hay unidad, está lista para la foto. En cualquier centro de trabajo que no hay esa unidad, está listo para estar ese negocio, ese trabajo, esa empresa va rumbo al despeñadero. Igual que la familia, igual que una comunidad, igual que una iglesia. Cuando una iglesia, hermanos, no ha descubierto ese poder de la alianza o unidad, escúchenme bien, Satanás hace triza de ella. Pero cuando la iglesia descubre el poder que hay en la alianza, es una iglesia que va a avanzar y va a conquistar, porque la unidad conquista, la unidad transforma. Sí, Señor, eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí. Eso quiere decir que el Señor dice que vuelvo a repetirles, o sea, ya lo había dicho anteriormente, y sí lo había dicho anteriormente. Miren, en el capítulo 17 de Juan, el Señor se toma, por así decir, la molestia de hablarle a aquella iglesia naciente, hermanos, en cuanto al poder de la unidad. Es más, hasta oró en ese capítulo por la unidad.
Lea el capítulo 17 del Evangelio de Juan desde que inicia hasta que termina. Hermanos, le habla, se pone como ejemplo él. ¿Por qué Cristo tuvo victoria? Porque la unidad trae victoria. Porque Cristo tuvo victoria en esa cruz, aleluya. Si Cristo hubiera estado solo, fracasa. Fracasa. Pero qué bueno que siempre había esa unidad con el Padre. El Padre y yo, el Padre y yo, el Padre y yo, el Padre y yo. Estando allí aún en la cruz, dijo: Dios mío, Dios mío. La unidad, la alianza trae victoria. De eso se trata esta palabra que Jesús en esta mañana, hermanos, nos habla a todos, a todos. Eso quiere decir, miren, en primer lugar, luego voy a tocar ahí en Juan, pero en primer lugar, miren lo que el Señor le dice, lo mínimo, ¿ah? Si dos nada más, escuche, si dos nada más se ponen de acuerdo, o sea, se unen en algo, hacen alianza sobre algo, hermanos, van a tener victoria. Eso es lo que el Señor dice. Ahora, la unidad no es fácil. Escúcheme bien. La unidad cuesta. Y miren que meditando en esto, porque el Señor habla de lo mínimo. Pone la pequeña unidad, una unidad nada más. Lo pequeño, dos. Porque aún con dos, la unidad es difícil. Pregúntenle a las parejas y matrimonio. Hermanos, los matrimonios son dos. ¿Es fácil? ¿Es fácil, ministro? No es fácil. Mari, fácil. No es fácil. Sae, es fácil. No es fácil. Miren que el Señor pone lo mínimo. Porque la unidad, hermanos, es difícil. Pero una vez que se logra, ¿quién puede romper un matrimonio? ¿Quién puede romper un matrimonio? Cuando ese matrimonio, hermano, está en una unidad, no hay diablo, no hay prueba ni tentación que lo rompa. Cuando una unidad hay en la iglesia, hermano, difícilmente, hermanos, el enemigo nos moverá del propósito y la visión que tengamos en el reino de Dios. Escuchen lo que le voy a decir en esta mañana, porque hay poder en la unidad y el diablo lo sabe. Por eso es que escuchamos, divide y vencerá. ¿Cree que eso viene de Dios? Eso viene del diablo. Y Jesús toma en primer lugar el ejemplo de dos. Vámonos atrás desde el principio. ¿Qué pasó con los dos primeros? Pero vamos a ver el fruto de esos dos. Vamos a ver el fruto de esos dos, Caín y Abel. ¿Qué pasó? Eran dos nada más. Y vinieron a traer delante de Dios. Y sabemos la historia, ofrenda. Pero ¿qué sucedió? No había esa unidad en ellos dos. No había en ellos unidad en ellos dos. Quizás Caín miraba la ofrenda de Abel y decía, wow, hermano, y eso fue lo que sucedió. Porque no fueron en esa unidad. Por lo menos uno no fue en esa unidad, en esa integridad, porque unidad es integridad. Déjeme decirle y explicarle eso más adelante. No fue en esa unidad. Qué difícil fue. ¿Y qué hace el Señor? Oh, lo mira. Ey, ¿sabes qué? Enmiéndate. Porque si ustedes dos se unen así, oh, va a ser algo poderoso, Caín. Dios le anima a que cambie de actitud, que se unan para ofrecer sacrificio a Dios. Pero el hombre no.
Hermanos, es que la unidad nos cuesta. Qué difícil es vivir en la unidad. Si es, hermano, en dos difícil, imagínense, hermanos, en esta mañana en una iglesia tan pequeña como esta. Y a veces nos cuesta. Porque quizás yo vengo en ese día, hermanos, quién sabe qué me pasó. Y vengo con la cara amarrado, que esto y que el otro. Y hermano, no quiero saber nada de nadie. Y a veces, hermanos, el enemigo usa esa situación en mi vida para tratar de desestabilizar. Señor lo reprenda. Señor lo reprenda. No es fácil, hermano, porque somos hechos de diferentes maneras. Ustedes son diferentes que yo en todos los sentidos, hermano. Humanamente somos hechos diferentes, con sentimientos diferentes, con emociones, hechos así. No hay un molde igualito para cada uno de nosotros, no lo hay. Pero aún así, hermano, la palabra nos manda a guardar esa perfecta unidad. Que yo dice, soporte a mi hermano, a mi hermana. Aunque me mire mal, yo te amo y te seguiré amando. Aleluya. Eso es lo que la Biblia nos manda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo debo amarlos a todos. Porque todos, hermanos, de una manera u otra tenemos virtudes, tenemos, hermanos, defectos. Pero qué hermoso, escúcheme lo que le voy a decir. Qué hermoso cuando yo le veo y le amo en ese perfecto amor de Cristo. Que no importa, hermanos, sus defectos. Yo te amo, hermano. Y dos son mejor que uno, porque cuando yo veo a mi hermano allá que baja trastabillando o pueda caer, hay una mano de unidad que lo levanta y le dice: hermano, yo estoy aquí, yo oro por ti y no te voy a soltar. Hay poder en la unidad. Y dos son mejor que uno. Porque uno cae en el hueco, el otro lo va a levantar. Yo quiero estar ahí, hermano. Yo quiero vivir en esa iglesia, hermano. Yo quiero estar en esa congregación. ¿Cuántos quieren una iglesia así? Luchemos por esa iglesia. No somos perfectos, pero hermanos, en ese poder de la unidad lo podemos lograr. ¿Cuántos lo van a lograr? ¿Cuántos lo van a lograr? Que seamos íntegros en todas las cosas, hermano. Que nos unamos en esa visión y misión que tenemos como iglesia. Que ayudémonos al hermanos unos a otros. No es fácil, ¿eh? Jesús, por eso pone la mínima expresión. Dos nada más. Ahora ustedes se imaginan, si dos se ponen de acuerdo. Ahora si 100 se ponen de acuerdo, si 200 se ponen de acuerdo, si 300 y 1000 se ponen de acuerdo, ¿cuánto van a lograr? Aleluya. Por eso la iglesia es imparable, porque no es con nuestra fuerza, no es con tu fuerza, hermano, es con la fuerza que viene de Dios. Y el diablo lo sabe, que cuando hay una iglesia perfectamente unida, hermano, va a destruir aquellas fortalezas. Alábele, alábele. Si dos se ponen de acuerdo, que no es cosa sencilla, van a conquistar. Eso es lo que el Señor dice. Van a lograr. Jesús no habló y oró. Miren la importancia de esa pequeña pero importante palabra. En el capítulo 17, hermanos. Si volvemos a Juan y leemos el capítulo 17, hermoso, cuando Jesús, hermanos, expone allí todo en cuanto a descubre, hermanos, descubre aquel principio de la unidad, porque ese es un principio. Jesús le habló, dice estas cosas.
Y levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Ya yo me tengo que ir. En otras palabras, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Unidad, alianza, alianza. Y sigue hablando y hablando, hermano. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Miren ese poder de la unidad y de la alianza. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y sí, hablando de la unidad, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice en el 20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mira, y vuelve, hermano, esto es, le está hablando del poder de la unidad, para que todos sean uno. Y vuelve a poner ese principio de la unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquellos que me has dado, Padre, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús, hermanos, habla y ora allí con el Padre sobre esa perfecta unidad. Ahora miren, como les decía, Jesús venía hablando como que les voy a decir de nuevo. En el capítulo 5 de Mateo, el Señor quería que ellos recordaran eso del poder de esta alianza de la unidad. ¿Se acuerdan el incidente cuando el Señor ahí en el Sermón del Monte les habla de eso? Y aquí, hermanos, viene en un contexto, síganme lo que le digo, viene en un contexto precisamente cuando Jesús brota este principio del poder de la alianza o de la unidad. Viene en un contexto del perdón, viene hablando del perdón. Por eso Pablo más adelante del verso 19 le dice: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Y Jesús le da el secreto de perdonar, porque cuando perdonamos guardamos esa unidad. Cuando aprendemos, hermanos, a perdonar, guardamos esa unidad. Por eso Jesús introduce este principio del poder de la unidad o de la alianza en ese contexto, hermanos, de hablarles del perdón. Viene hablándoles del perdón. Igual que aquel que iba a ofrecer, capítulo 5 del Sermón del Monte, cuando el Señor le dice: mira, cuando tú vayas allá a traer tu ofrenda al Señor y te acuerdas tú que tu hermano tiene algo contigo, deja eso ahí, por favor, deja eso ahí, porque allí no hay poder, allí no vas a recibir nada, allí no vas a recibir respuesta. Deja eso allí. ¿Y qué hace? ¿Qué le dice? Deja eso allí, eso no va a tener ningún resultado. Pero si tú quieres tener resultado, escucha, le dice el Señor, deja esa ofrenda ahí,
Vaya ya con su hermano, hable con su hermano, reconcíliese, haga alianza, haga unidad con su hermano y entonces venga. Porque cuando tú vienes así, hermano, y así lo hacemos, con esa perfecta unidad en Dios, hermanos, recibirás respuesta de parte de Dios. De eso se trata. Hermanos, de eso se trata, de recibir respuesta de Dios. Tú estás aquí, hermanos, y si practicamos en esta mañana esto, porque vamos a orar. En esta mañana vamos a orar. Y vamos a orar por esa perfecta unidad. Esa perfecta unidad en Cristo Jesús. Y hermano, tú vas a salir de aquí, hermano, no como viniste. Vas a salir lleno de fe, de esperanza, con propósitos cumplidos, con una vida llena, hermanos, aleluya, del poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Y eso es lo que el diablo, hermanos, odia. Cuando estamos perfectamente unidos. Escuche lo que le digo. No es fácil. Pero no desista. Persista. Cuando hablamos de unidad, hablamos de integridad. Escuche lo que le digo. Unidad. Esa es una unidad de aire acondicionado, pero tiene muchas partes. Mira, no ves una parte, nada, tú estás viendo el cascarón aquí que echa el aire. Pero la perfecta unidad de ese aparato se complementa con lo que está afuera. ¿Sí o no? Si esa parte de allá afuera no funciona, no hay una integridad y ese aparato no enfría. Cuando hablamos, escúcheme bien, de unidad, estamos hablando de integridad, de una sola cosa. Y eso es poderoso. Y nada más le voy a dejar en esta mañana, hermanos, 2 o 3 cosas de esa perfecta unidad de integridad y lo que eso, escúcheme bien, lo que Jesús dice, lo que eso va a provocar. Porque cuando yo veo la unidad, hermanos, y vemos esa integridad, porque unidad, vuelvo a repetir, unidad es integridad, es algo completo. Es algo completo. La palabra de Dios nos deja ver algo interesante sobre esa integridad. Que integridad va mucho más y desglosa mucho más allá de lo que es esa perfecta unidad. Miren, voy a tomar algunos ejemplos, porque en primer lugar, hermanos, cuando nosotros estamos en esa unidad e integridad, hermanos, ¿saben lo que va a pasar? Esa integridad va a desatar, escuche lo que le digo, va a desatar, hermanos, la voluntad del Señor aquí en la tierra, como Él dijo. Aló, voy a repetirlo. El Señor viene hablando de que si 2 se ponen de acuerdo en la tierra, y no estamos todavía en el cielo, ¿dónde está usted? En la tierra. Cuando nosotros, hermanos, actuamos en esa perfecta unidad de integridad, vamos a desatar, escúcheme bien, los planes, la voluntad de Dios aquí en la tierra. Voy a desglosarlo, voy a ejemplificarlo para que comamos bien en esta mañana. Miren, cuando nosotros vamos a Éxodo, tomamos ejemplos claritos que todos podemos conocer. Éxodo en el capítulo 1, hermanos, miren lo que dice aquí, en el verso 17 de Éxodo. Pero las parteras, hablando, hermano, del incidente que comenzó, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Qué estaba pasando? Voy a explicar. No se olvide de ese punto. La integridad, la unidad
desata la voluntad de Dios, los propósitos y planes de Dios aquí en la tierra. Allá se hace perfectamente esa voluntad. Pero cuando hay un pueblo que comprende, que camina, que practica, hermanos, esa unidad, hermanos, algo va a pasar aquí en la tierra. ¿Qué sucedió allá, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese momento? Faraón estaba empecinado en destruir al pueblo de Dios, porque se apoderó de él, hermano, el egoísmo, la avaricia, se apoderó de él el mismo Satanás, con esos planes destructivos siempre en contra del pueblo de Dios. ¿Y qué decide? Ese pueblo se está engrandeciendo y es más poderoso ya que nosotros. Si siguen así, quizás no nos destronen y aquí vamos nosotros a servirle a ellos. Y hermanos, empieza Satanás a través de este rey. Que habían pasado años ya, hermanos, porque murió José y todos los demás. Y ahora Satanás le mete el consejo, hermano, y le dice: ahora seamos sabios para que no se multipliquen y acontezca que viniera la guerra y también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Querían tener ahí esclavizados, que se multiplicaran para que se le siguieran sirviendo, hermano. Pero dice la palabra, escúcheme, dice la palabra de Dios: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios siempre quiere multiplicar, no se olvide de ese principio. Y esa es la voluntad de Dios, que nos multipliquemos, hermanos, como la arena del mar. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos, y planearon destruir e impedir que ese pueblo se multiplicara, eliminando a todos los varones nacidos. Pero hermanos, cuando nosotros somos uno, hermanos, cuando nosotros, hermanos, nos unimos y vislumbramos quiénes somos, vamos a encontrar siempre que Dios nos va a dar una salida. Escúchame bien. Cuando tú pienses que estás acorralado, Dios siempre te va a dar una salida. Miren lo que sucedió. Dice la palabra del Señor. Y hoy, como está lloviendo, hermano, puedo tomarme unos minutos aquí. El rey hizo llamar a las parteras para que matasen, o si veían que el sexo, qué sexo era. Si es hijo, mátalo. Si es hija, entonces que viva. Pero miren lo que dice el verso 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y miren lo que sucede. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que lleguemos nosotras. Y Dios, escúcheme, escúcheme, cuando procedemos en esa integridad, en esa unidad. Las parteras estaban pensando en ellas mismas. Pregunto yo, las parteras estaban pensando en ellas, eran los hijos de ella. ¿Aló? ¿De quién eran los hijos?
de los hijos de Israel, de su pueblo. Tenían ese sentido de unidad. Y cuando vieron amenazado, hermanos, a su pueblo, ¿qué hicieron ellas? Desobedecieron las órdenes del rey y prefirieron obedecer a Dios, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Siempre va a ser así. Cuando tú te decides a obedecer a Dios, va a haber bendición en tu vida, va a haber bendición en tu casa, va a haber bendición en la iglesia. Decidieron obedecer a Dios. ¿Sabes qué es integridad? Buscando lo que esto significa. Vivir con integridad es hacer lo que uno sabe que es correcto. Cuando vivimos en integridad, hermanos, es hacer lo que es correcto, ya sea en lo privado, ya sea públicamente. Porque escúcheme bien, a veces queremos nada más tener esa integridad así aparentemente, sí, integridad. Pero en lo secreto o allá donde nadie me ve, y ese es lo peligroso, hermano, no soy íntegro. Pero Dios necesita hombres, mujeres, iglesia que sean íntegros en una perfecta unidad. Aquí, allá, allá, allá y en cualquier lado. Dale gloria a Dios, hermano. Alábale. Alábale. Cuando tú eres la misma persona aquí, allá y allá y allá, hermanos, sobre eso hay bendición de Dios. Sobre eso, hermanos, se cumple la palabra de Dios. Sobre eso vas a ver, hermanos, que en la unidad, en la integridad, hermanos, hay victoria, hay transformación, hay conquista. Mira, estas mujeres procedieron ¿con qué? Con una tremenda integridad. No eran sus hijos, pero era como si fueran sus hijos. ¿Y qué ocasión? Ahora lo interesante, el punto es que la unidad, la integridad desata aquella voluntad de Dios, hermanos, aquí en la tierra. Los propósitos, los planes de Dios, cuando procedemos como estas parteras. ¿Por qué digo eso, hermano? ¿Ustedes creen que Dios tenía planes con Israel? A ver, ¿cuántos lo saben? En esa opresión, Dios tenía planes con Israel. ¿Ah? No era, hermanos, el plan de Dios que después de 400 años le iba a visitar. Dios no se olvida de lo que Él dice. Escúchame, Dios no se va a olvidar de lo que te ha dicho. Dios le había dicho a ellos que sí iban a pasar un tiempo allá, pero al término llegado, Él los iba a visitar. Sus planes y propósitos se iban a hacer realidad. Hermanos, ¿y qué sucede? Hermanos, ¿y qué es lo que pasa? Hermanos, cuando estas mujeres actuaron en unidad con el pueblo de Dios, sintiendo la misma cosa, sintiendo que esos hijos son míos, sintiendo de que se iban a morir, y ellos le preservan la vida, ellas le preservan la vida. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Sabes por qué? Al hacer esto, hermanos míos, aleluya, ¿de dónde salió Moisés? A ver, ¿de dónde salió Moisés? ¿De dónde salió aquel siervo de Dios? Fue uno de esos niños. Aló, aló, aló. Moisés fue producto, hermanos, de esa integridad de esas mujeres, de esa unidad de esas mujeres. Vivió y no murió.
porque hubieron mujeres íntegras, unidas, que se dijeron: vamos a salvar a estos niños. ¿Y qué sucede? Hermanos, que siempre Dios tiene razón. Moisés, hermanos, salió de ese montón de niños. Hermanos, su voluntad. Dios tiene marcado, Dios tiene ya planes determinados. Y tenemos que hacer como estas parteras, porque de aquí van a salir Moisés. Quizás Moisés está por allí dando vueltas. Quizás Moisés está dormido ahora en esa silla ahí mismo. Pero cuando Dios despierte a ese Moisés, aleluya, cosas van a pasar. Dáselo al Señor, dáselo al Señor. Oh, gloria a Dios. Hurra, alaba, sanda. Bendito sea el Señor. Oh, si dos se ponen de acuerdo sobre algo, oh, algo va a pasar en la tierra. No allá en el cielo, en la tierra va a pasar. Gloria a Dios. Qué bueno es que vivamos en esa integridad. Amándonos, perdonándonos, levantándonos, orando unos por otros para que perseveremos y alcancemos aquello que Dios tiene para nosotros, hermanos míos. Aleluya. Aunque ellas recibieron, y como les decía, hermanos, vivir en unidad y en integridad no es fácil. Vamos a recibir presión de todos lados. Pero a pesar de que ellas recibieron esa presión del rey, hermanos, para matar a aquellos niños, pudo más la fidelidad, la integridad para con Dios y para con su pueblo. No te olvides de eso, iglesia. Vamos a procurar esa unidad. Vamos a procurar de que seamos uno en Cristo, amándonos sin caretas, amándonos, hermanos, así. Cuando nos amamos con sinceridad, hermanos, podemos hablarnos con sinceridad. Y nos va a resultar más difícil. Porque a veces, hermanos, como que nos cuesta hablarle uno a otro. No, cuando hay, hermanos, esa integridad y esa unidad, yo puedo acercarme a mi hermano y hablarle en el amor de Cristo. Y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y eso es lo que Satanás odia, cuando eso existe en la iglesia. Señor lo reprenda. ¿Qué más hace, hermanos, esta perfecta unidad que Cristo nos dice? Esa alianza entre dos o muchos más. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Miren, anótela ahí, hermanos, porque eso es lo que Dios puso en mi corazón decirle. Esa unidad perfecta, hermanos, va a desatar provisión del Señor aquí en la tierra. ¿Escuchó? Provisión de Dios aquí en la tierra. Y cuando yo hablo de provisión, no solamente me refiero a la parte económica. Provisión de toda clase. Provisión de sanidad. Aleluya. Provisión, hermanos, de eso que el Señor tiene prometido para tu vida. Provisión abundante de Dios. Miren lo que pasó. Allá estaba Daniel. ¿A dónde? Allá en Babilonia. Estaba igual que aquel pueblo sometido acá por los egipcios. Ahora estaban allá, sometidos allá en Babilonia.
80 años tienen que pasar, olvídense. Tienen que estar allí. Pero con todo eso, hermanos, miren lo que pasa acá. En el capítulo 3 de Daniel ocurre algo interesante. Algo, hermanos, muy interesante. Si lo tienen allí y lo buscan quizás en la pantalla, pero vamos a leerlo. En el libro de Daniel, capítulo 3, miren lo que pasa aquí. Vamos a contar la historia. Sabemos que allí estaba Daniel y sus 3 otros compañeros que fueron transportados allá. Pero dice la palabra, hermanos, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y envió el rey Nabucodonosor que reunieran aquellos sátrapas, servidores, magistrados, capitanes, todos aquellos consejeros, y que viniesen a la dedicación de aquella estatua para que fuera a adorarla. Y fueron reunidos todos aquellos, hermanos, y los pregoneros anunciaron en todo el reino al oír al son de la bocina, el tamboril, el arpa y todo, hermanos, que se postraran y adoraran aquella estatua que el rey había levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, inmediatamente sería echado dentro del horno de fuego ardiente. Por aquel tiempo algunos caldeos vinieron, acusaron maliciosamente a los judíos, porque siempre Satanás, hermanos, va a tratar de acusar y poner causa tuya aún delante de Dios. Hablaron al rey ahí, hermanos, de que habían unos que no lo estaban haciendo. Y entonces, hermanos, llamaron a Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, y les dijo muy enojado que lo trajeran, y fueron traídos. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad eso que estoy oyendo acerca de ustedes, de que no me honráis ni adoráis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Y le vuelve a retar: ¿están dispuestos para que al sonido de todas esas bocinas y todo lo demás, pues se postren y adoren aquella estatua? Porque si no la adoran, en la misma hora seréis muertos en medio de ese horno ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre? Sadrach, Mesach y Abednego, escuchen, hermanos, lo que es vivir con esa unidad e integridad, que es también fidelidad a Dios. Una respuesta extraordinaria, digna, hermanos, de atesorarla y vivirla. Miren lo que estos hombres le dicen al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, aleluya, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, oh rey, oh, de tu mano nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué es lo que le dijeron estos hombres? ¿Qué es lo que le estaban diciendo estos hombres?
estos hombres estaban en esa perfecta integridad, fidelidad, que es parte de esa unidad, hermanos, con Dios. Y estaban dispuestos, porque escúcheme bien, les dije que la unidad e integridad no es fácil, es difícil. Estos hombres, hermanos, y esa integridad y fidelidad a Dios, y ese logro, hermanos, del poder de aquella integridad y unidad, allí fue puesta a prueba. Ustedes están dispuestos, les voy a dar un chance. ¿Cuántas veces el enemigo te susurra eso? Te voy a dar un chance. Estamos firmes en esa integridad, nuestro Dios. Estamos firmes en esos propósitos con Dios. Y el enemigo viene, te voy a dar un chance. Te voy a dar un chance más. Y vuelve, hermanos, la situación. Y vuelve otra vez la situación. Pero estos hombres, hermanos, decidieron abrazar esa integridad, esa unidad con Dios. Y al hacerlo así, hermanos, iban a dar testimonio a todo ese pueblo de Israel que aún vivía allí. Miren esa respuesta. Oh rey, nosotros ya tenemos una decisión. Mira, cuando el diablo, cuando la tentación, cuando la situación viene a tu vida, porque va a venir una y otra y otra y otra, mantente firme en esa integridad con Dios. Créele a Dios, séle fiel e íntegro a Dios, porque al final Él va a darte la victoria, cualquiera que sea. Ya yo tengo mi decisión, yo no tengo por qué, hermano, estar moviéndome de aquí y de allá. Escúchame bien lo que te doy un tip en esta mañana. En lo que tú te mueves a buscar opiniones, cuando ya tú tienes una convicción, mantente en ella. Mantente firme, porque lo que haces oído allá y lo que haces oído acá, hermanos, te vas a mover, te vas a marear y vas a caer, hermanos, y vas a caer allí a adorar a la estatua. Oh rey, nosotros no tenemos nada que decirte a ti ni responderte. Ya nuestra decisión y nuestra suerte, por así decirlo, está echada. No nos vamos a arrodillar. No vamos a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. No vamos a servir a otro Dios que no sea nuestro Dios. Yo no voy a servir a otro sino a Dios. Yo voy a seguir en mis propósitos. Hermano, iglesia, sigan su propósito. Muchachos, sigan en su propósito. Todos sigamos en ese propósito. No hay, hermanos, más. Sigamos en esa línea. ¿Y si no qué? ¿Y si no los libra qué? Bueno, si no los libra, pues de todas maneras no vamos a servirte. Yo voy a morir, como decía en estos días allí uno por las redes, vamos a morir con las botas puestas. Vamos a morir con las botas puestas. Pero no vamos, aunque Dios no nos libre, no vamos a ceder. Aunque a veces no veas aquella respuesta, hermano, persiste. 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 ¿Qué es lo que ocurrió aquí, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que pasó aquí? Fueron echados al fuego, ciertamente. Fueron atados, sus manos, todo, y fueron echados al horno de fuego. Y fue calentado mucho más. Pero viene, hermanos, la victoria en esa integridad.
en medio de toda aquella situación, escúchame, en medio de aquella situación, la gracia de Dios proveyó conservándolos sanos y salvos. Y es el principio que quiero dejar en su corazón. Cuando nosotros caminamos en esa perfecta unidad, iglesia, en esa integridad, en esa fidelidad con Dios, vamos a desatar aquella provisión de Dios en nuestras vidas. ¿Escuchó? Y voy a repetirlo de nuevo, grábeselo. Cuando la iglesia camina en esa perfecta unidad, integridad y fidelidad, vamos a desatar, hermanos, aquellas provisiones de Dios en nuestra vida, en mi hogar, en todos los lugares que yo me mueva. Y cuando hablo de eso, hermano, estoy hablando no solamente de, hermanos, provisión material. Claro que Dios me va a dar aquella provisión material, pero también me va a dar todas aquellas cosas, como dice la palabra, que seamos prosperados en todas las cosas como prospera nuestra alma. Aleluya. Porque cuando la iglesia camina así, hermanos, en esa perfecta unidad, van a venir cosas que ni imaginamos. ¿Sabían ellos cómo Dios lo iba a librar? No sabían. ¿Estaban ellos dispuestos a pagar el precio? Sí, estaban dispuestos a pagar el precio. Pero Dios es un Dios que honra. Dios es un Dios que sabe cumplir lo que habla. Dios es un Dios que premia, hermanos, aquella integridad y fidelidad. Tú puedes, hermanos, avanzar seguro en este día de que Dios va a ser fiel en su palabra, de que Él no va a dejar caer su palabra en tierra. Y si el Señor me ha mandado a decirle en este día que si dos, nada más dos, se ponen de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, le va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, hermano, que cielo y tierra se unen en propósitos de Dios cuando hay una unidad en medio de la iglesia. El cielo baja a la tierra, el cielo tiene que bajar a la tierra. Los propósitos de Dios se van a hacer realidad. Y Dios no es mentiroso. Por eso Cristo insistió y oró sobre esa perfecta unidad, para que, dice al final de esa oración, para que sean perfectos en esa unidad. En esta mañana vamos a creerle a Dios. Hay planes de Dios aquí, hermanos. Hay propósitos de Dios aquí. En tu vida hay propósitos de Dios. En tu hogar hay propósitos de Dios. En tu trabajo, ahí donde tú te desenvuelves, hay propósitos de Dios. La iglesia tiene propósitos de Dios. Y cuando marchamos y caminamos como un solo hombre, hermanos, sabemos de que vamos en el camino correcto. Quiero decirte algo más. Integridad significa, si yo busco integridad como derecho fundamental, quiero terminar con esto y llamarte a una reflexión profunda. Mientras se preparan los ministros atrás, en nuestra Constitución, escúchame bien, hay un renglón que dice de derechos fundamentales, y escúchame bien, uno de ellos es la
integridad personal, física. Ese derecho fundamental como ciudadano panameño. Escucha lo que te digo. El gobierno tiene que velar por cada ciudadano panameño extranjero que viva aquí. Tiene derecho a una integridad personal, física. Tiene que ser evitada aquellas lesiones, tratos crueles que pongan en peligro la vida e integridad de la persona. Eso es en cuanto al derecho fundamental de aquella integridad física. Hermanos, yo quiero que pienses en esto. Si ese derecho que tenemos, aunque no se respeta la vida, y todos los días hay muertos, y el gobierno es impotente, escúchame, todo gobierno es impotente de cumplir ese simple derecho de la integridad física de las personas. Pero yo quiero decirte algo. Hay un Dios que se ha comprometido, porque la integridad va de ambos lados. Hay un Dios que se ha comprometido a preservar tu integridad. Él está comprometido contigo y su palabra no va a caer a tierra. Para eso vino Jesús, para preservar nuestra vida, nuestra integridad de aquellos daños colaterales que vengan a causa de mi integridad, de la unidad y de mi fidelidad a Él. Él está comprometido contigo en esta mañana. Si dos se ponen de acuerdo, y aquí habemos más de dos, en una misma cosa, le va a ser hecho por mi Padre. Tú has venido en esta mañana con un deseo, con un propósito, con una petición, no sé. Pero si la presentamos hoy, unidos, orando unos por otros, pidiéndole: Señor, aquí estamos en esa integridad de unidad, vas a recibir respuesta. Si nos unimos pidiéndole al Señor que sus planes se hagan realidad, aquí en esta casa vamos a recibir respuesta. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Ponte en pie. Si lo crees, los que puedan ponerse en pie, se ponen en pie delante de Dios. Y hoy vamos a estar delante de Dios. Mira, yo no sé, has venido en este día. En este día tú has venido con algo en tu corazón, en tu vida. Vamos a ponernos de acuerdo, iglesia. Vamos a ponernos de acuerdo, iglesia. Vamos, hermanos, a orar juntos. Vamos a hacer alianza en esta mañana de unidad, para que la palabra y los planes de Dios se cumplan en ti, en tu hogar, en la iglesia, en nuestro Colón. Oh, para Él todo es posible. ¿Qué le pides a Dios en esta mañana? ¿Qué demandas de Dios en esta mañana? Él lo sabe, mira, Él lo sabe. Pero lo que estamos haciendo aquí es poniéndonos de acuerdo para decirle a Dios. Y yo quiero que lo haga de esta manera. Ya Dios sabe tu necesidad. Ya Dios sabe lo que tú necesitas. Ore por otro. Y hoy vamos a decirle: rompe todas aquellas cadenas, Señor,
que impidan esa perfecta unidad. Hoy vamos a decirle: Señor, echamos fuera todo mal entendimiento, todo egoísmo, toda altivez en el nombre de Jesús, que son enemigos de la unidad, salen fuera por el poder de la palabra del Señor. Oh, todos aquellos malos entendidos en el nombre de Jesús salen. Oh, Padre de la gloria, tú que conoces todas las cosas, oramos, Padre de la gloria, para que tu iglesia camine en esa integridad, para que tu iglesia alcance tu propósito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy declaramos victoria en unidad. Hoy declaramos, que ese problema de mi hermano tiene solución, que esa enfermedad tiene solución, porque nos ponemos de acuerdo y venimos en contra de toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Venimos en contra de todo impedimento, venimos en contra de toda escasez, Padre bueno. Nos unimos en unidad, nos unimos en ti, porque ahí hay poder, porque, Señor, tu palabra es verdad. Oh, sé propicio en esta mañana. Espíritu de Dios, trae convicción. Espíritu de Dios, trae convicción. Espíritu de Dios, trae convicción. Trae convicción. Haz realidad tu palabra. Oh, en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que el enemigo quiera sembrar, toda raíz de amargura, toda raíz, Señor, dañina, arráncala, échala, Señor, allá al fondo del mar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Oh, aleluya.